Bienvenidos a un nuevo episodio de Hablemos de Salud Mental. Hoy estamos con Iván y bueno, yo me presento, María Isabel. Hoy traemos un tema que creo que es muy propicio, sobre todo para inicio de año, que es todo el tema de los hábitos. Entonces, pues yo quisiera iniciar preguntándote, Iván, ¿qué es un hábito? Bueno, un hábito son conductas que se repiten, por lo general en las mismas condiciones, lugares, hora. Y al repetirse ese tipo de comportamientos es lo que se llama hábito, y el hábito repetido termina formando lo que son las costumbres, ¿sí? Entonces básicamente son conductas que se repiten. ¿Se podría decir que los hábitos son automáticos o que se vuelven casi que inconscientes? Sí, ya cuando se vuelven una costumbre es algo que se hace ya sin necesidad de pensar, ¿cierto? Sino que es parte de una rutina de lo que hacemos en la cotidianidad, ¿no? Sí, hace poco estaba leyendo algo que hablaba de los hábitos y decía como hay ciertas, no sé, como señales en el ambiente que nos impulsan a actuar. Entonces, no sé, si por ejemplo yo tengo un libro, eso probablemente me va a impulsar a leer. Y entonces así entiendo que también es como se dan muchos hábitos en la vida, ¿no? Como el cepillo de dientes me impulsa a cepillarme los dientes, etcétera. ¿Sí se pueden ir formando por eso? Sí, sí, como te decía, forman parte de conductas que se repiten en determinadas condiciones. Y esas determinadas condiciones implican incluso objetos, como mencionas, el libro, ¿no? Entonces, ver el libro incita a determinado comportamiento, ¿no? Ya inicia como un proceso de elección, de toma de decisiones, ¿no? Yo quería preguntarte así como pura curiosidad, porque yo he escuchado, y seguramente que mucha gente también en muchas partes, que para formar un hábito se necesitan 21 días. ¿Qué tan cierto es eso? Y si es cierto, ¿por qué es cierto? Pues realmente yo no sé qué tanto sea el tiempo de 21 días, pero sí me parece un buen tiempo para el inicio de adquirir una habituación, ¿no? Por ejemplo, si uno toma en cuenta el empezar a hacer ejercicio físico, ¿sí? Entonces lo difícil que es iniciar ese primer día, ese primer momento de hacer ejercicio, y lo que implica para el organismo, ¿sí? Porque el organismo pues tiende a estar cómodo, ¿cierto? Estar sedentario, estar en la comodidad. Y si no está habituado a hacer ejercicio, pues lo más probable es que el siguiente día, si la persona hace ejercicio y llega a ser muy optimista, el otro día no se va a poder mover, o se va a mover como un robot, ¿cierto? Porque con el dolor de la acumulación de todo ese ácido láctico en los músculos va a producir ese dolor. Entonces, ahí no se ha formado todavía el hábito. Entonces, en la medida que se va repitiendo, ¿cierto? Yo creo que a la semana ya los músculos empiezan ya a acostumbrar a determinado tipo de ejercicio, y si continúa en 3 semanas ya está formándose un hábito, ¿no? Ya el cuerpo está acostumbrado a funcionar. Incluso hasta el cuerpo le puede avisar que puede realizar más ejercicio, más tiempo, más esfuerzo, más carga, ¿cierto? Yo creo que puede ser un buen tiempo de inicio en la adquisición de hábitos, ¿no? Sí, porque pues de pronto, o no sé, lo que yo me imagino, muchas veces cuando uno está iniciando un hábito o quiere cambiar algo, hay mucha resistencia al principio. Sí. Lo mismo que tú decías, uno al día siguiente de hacer ejercicio después de no hacer por mucho tiempo, pues el cuerpo a uno, pues obviamente que porque se está recuperando, pero casi que le dice, por favor, No. ni se te ocurra Sí. volver a hacer esto. Y a uno le toca es en la mente decir como, bueno, si yo quiero realmente empezar a hacer ejercicio, adquirir ese hábito, pues me toca hacer un poquito de ir en contra de la corriente, ¿sí? Aguantarme esa resistencia y a pesar del dolor, a pesar de la incomodidad, pues seguir adelante. De pronto ya hacia el día 21 ya la resistencia no es tanta porque el cuerpo dice, bueno, está bien, ya entendí que estamos jugando a que quieres hacer ejercicio, ya te colaboro, ¿sí? Pero de pronto antes de eso, pues sí, como es algo novedoso, pues obviamente que todo va a gritar, por favor, no lo hagas, incluso cuando es por algo positivo, ¿no? Creo que, bueno, algo de lo importante de los hábitos, y digo que es un tema interesante, sobre todo a principio de año, porque es cuando la gente hace, o bueno,
mucha gente hace sus propósitos de año nuevo y dice, bueno, este año sí quiero tener hábitos saludables, entonces voy a empezar a hacer ejercicio, voy a empezar a comer mejor, o voy a dejar de fumar, o bueno, cualquier cosa. Y pues yo creo que hay estadísticas de esto, ¿no? Creo que solo es como el 9% de las personas que se proponen algo pues a inicio de año lo cumplen. O sea, prácticamente nadie. Si el 9% solo lo cumple, quiere decir que el 91% de las personas dicen, voy a empezar a comer mejor y no lo hacen. Voy a empezar a ir al gimnasio y está bien, puede que lo hagan y entiendo, o sea, yo también creo que lo he vivido en algunos momentos. Enero en el gimnasio, eso uno no consigue ninguna máquina, eso es una mamera. Y pasan unos días y en febrero los que van al gimnasio son los que siempre iban al gimnasio, ¿sí? Y los que habían dicho que iban a empezar a hacer ejercicio y que incluso que pagaron la anualidad de gimnasio, pues no vuelven nunca más. Entonces, digamos que a mí a veces eso me genera mucha curiosidad porque es como, ¿por qué es tan difícil generar un hábito? Muy bien, parte es lo que hablábamos ahora del costo que implica, ¿no? El cambio, ¿no? Todo cambio, y eso es física, yo creo que los estudiantes aquí de la escuela saben más de nosotros que eso, que para que se produzca movimiento requiere algún esfuerzo, ¿cierto? Entonces eso es pura física, entonces requiere empezar a hacer esfuerzos, requiere empezar a hacer cambios. Eso del 31 de diciembre me parece un buen inicio para hablar de lo que es la adquisición de hábitos y las dificultades en adquirir hábitos. Porque cuando las personas están iniciando un proceso, entonces está el ahora sí, ¿no? Este año sí, este semestre sí. ¿Sí? Y está bien que las personas sean optimistas y que partan del deseo, ¿cierto? Pero esas metas, el problema de ese optimismo tan exagerado es que los cambios no sean de esa manera, los cambios sean de una manera paulatina, progresiva y a veces con descensos, o sea, no es así, sino a veces con algunos descensos, pero es poco a poco, ¿sí? Entonces, yo creo que por eso es que hablan también de los 21 días, que el cambio no se da en la primera semana, sino requiere un esfuerzo más prolongado en el tiempo. Entonces las personas empiezan con el optimismo, pero no con el realismo, ¿sí? De lo que va a implicar ese cambio. Incluso en la toma de decisiones, porque si uno le pregunta a una persona, ¿usted verdaderamente quiere hacer ese cambio? Y la gente, sí, claro, eso es muy importante para usted, sí, claro. Pero ahí no ha tomado verdaderamente la decisión. Porque cuando se toman decisiones, hay algo importante a tener en cuenta y son los costos. Todo cambio, toda decisión implica costos. Y realmente una decisión para cambiar los hábitos, yo pienso que debe estar en términos de estoy dispuesto o quiero incomodarme. ¿Sí? Porque en nuestra cultura nos venden la idea que, bueno, la cultura, digo, medios de comunicación, la publicidad, todo esto nos venden la idea que la felicidad está asociada a la comodidad. Y resulta que es absolutamente todo lo contrario, ¿sí? La felicidad y la satisfacción está por esa capacidad que yo tengo de incomodarme. La mejor pareja es la que es capaz de incomodarse mucho porque su pareja esté bien, ¿sí? Sí, y que están dispuestos a tener las conversaciones incómodas. Sí, cuando le dicen a un hombre tenemos que hablar, ¿sí? Hay que estar dispuesto a eso, a hablar. Exacto. Y a comunicar. Entonces, cuando decidimos eso de que ahora sí voy a empezar a estudiar más, ahora voy a empezar a hacer ejercicio, entonces implica que voy a estar dispuesto verdaderamente a incomodarme, y en la medida que yo sea capaz de incomodarme más, pues voy a tener esos logros, y esos logros es lo que me van a dar a mí la satisfacción, ¿sí? Pero hay que tener muy presente que los logros no se van a dar de un momento a otro, ¿no? Como te decía hace un rato. Entonces, una persona que quiere cambiar un hábito debe preguntarse, ¿realmente estoy dispuesto a incomodarme y a incomodarme mucho? Sí. Y hay que también se debe definir el para qué, ¿sí? Y el para qué o el por qué es porque es importante para mí.
ahí llegó otra pregunta, ¿sí? Porque si uno le pregunta a una persona qué es importante para usted, resulta una lista grande, ¿cierto? Pero la persona se debe preguntar ahí en el momento de cambio del hábito es qué es lo que es más importante. Entonces, yo estoy dispuesto a incomodarme mucho porque esto es lo que es más importante para mí en la vida. Y es para mí en la vida, ¿sí? Y es que como bien lo dices, creo que tal vez también estoy de acuerdo contigo mucho la sociedad o no sé, el mundo que nos invita a consumir todo el tiempo, como que le pone mucho peso al placer inmediato. Exacto. Y creo que a veces el tema de los hábitos, o sea, si por ejemplo uno piensa, y yo pienso muchas veces como en las analogías de lo del ejercicio y la comida, porque creo que a veces es como obvio, pero uno dice, listo, quiero ser más saludable, pero eso, como dices tú, implica renunciar a cosas. Entonces, comer más saludable implica que tengo que renunciar a comer hamburguesa todos los días, qué sé yo. Pero claro, esa hamburguesa de todos los días es la que me da ese placer inmediato. En cambio, el tener un cuerpo saludable es algo que voy a ver a mediano plazo, si no es a largo plazo. Y eso pasa mucho, ¿no? Entonces, si por ejemplo estamos hablando de este semestre sí voy con toda, este semestre sí voy a estudiar. Claro, la primera semana está bien, lo hacen a punta de motivación y todo, pero luego a veces creo que la resistencia, la confrontación es como, ok, eso quiere decir que tengo que renunciar a de pronto salir con mis amigos todos los días, eso, sí, a estar todo el tiempo, o sea, en redes sociales, en videojuegos, en cualquier cosa de estas, es renunciar a eso y ahí es donde empieza a pesar el tema de los hábitos y creo que es muy muy importante lo que tú dices porque sobre todo en esos momentos donde ese impulso de la motivación empieza a bajar porque pues uno no anda a punta de motivación, ¿cierto? Es el recordarse por qué vale la pena este esfuerzo, para qué estoy dejando de jugar videojuegos, que es algo que me gusta, que me da placer inmediato, y para qué y ponerme a estudiar, para qué estoy haciendo eso, que creo que es una de las cosas pues súper complicadas porque uno, no sé, a uno lo cogen fuera de base, es decir, no sé, después de todo un día de clases, ya es la tarde, uno está cansado y uno sacar esa fuerza de voluntad de decir, bueno, ya sé, ahí está el videojuego, ahí me están escribiendo por el grupo, que por favor, que ya vamos a jugar, que sin mí van a perder y que va a ser todo mi culpa y yo tengo que tener claro que no puedo flaquear y que me toca ponerme a estudiar. Requiere de mucho, Sí, siento yo. sí, ese momento, ese momento hay una toma de decisión y ese instante es muy importante, ¿no? Si la persona ya tiene definido qué es lo que es más importante, qué es lo que quiere, o sea, ya tiene definido el objetivo, hay una frase que es, el que piensa pierde, ¿no? Pero recuerden, ¿no? El objetivo ya definido, ¿no? Porque después van y la embarran porque los psicólogos me dijeron que no pensara las cosas, sino el que piensa pierde. No, ya está definido el objetivo y lo que quiere, ¿no? Entonces ahí ya no vale la pena pensar, ahí para qué se piensa. ¿Sí? Si yo, en el momento que tú colocas en ese ejemplo, llego a la casa, estoy algo cansado, está el videojuego me hace ojitos, o mi pareja me está haciendo ojitos, ¿cierto? Entonces, en ese instante, esa toma de decisiones es muy importante, ¿no? El elegir incomodarme, por eso hablamos que elijo es incomodarme para lograr lo que yo quiera, ¿no? Sí, y digamos un poquito, yo creo que también relacionado a eso, porque a veces también, si uno tiene claro, por ejemplo, te voy a poner el ejemplo, dejar los malos hábitos. Entonces la persona que dice, bueno, este año voy a dejar de fumar. ¿Para qué? Bueno, porque quiero tener una vejez mejor, además yo sé que eso es malo para la salud. Hay un museo que ya no me acuerdo cuál es, donde tienen un pulmón, donde muestran como todo el daño que le hace fumar a los pulmones, ya no me acuerdo cuál es, pero no importa. Vi ese pulmón y dije, yo no quiero eso para mí, ¿cierto? Ya han hecho todo el análisis, lo tienen clarísimo, pero lo hacen una semana y caen, ¿sí? Porque el hábito de pronto ya está demasiado instaurado y es muy difícil romperlo. ¿Por qué es tan difícil romperlo cuando uno, digamos, ya tiene tan claro que de verdad lo quiere dejar, que de verdad? Bueno, ahí parte de lo que tú decías en términos de que
el organismo se resiste. Por ejemplo, en el hábito de fumar, la nicotina es una sustancia adictiva y como lo dirían algunas personas adictas, me pica el pulmón. O sea, es que aparece el deseo, ¿no? Aparece sí. el mismo organismo, todo el sistema dopaminérgico le está pidiendo nicotina, nicotina, nicotina. O sea, necesito ese estimulante en el organismo. Entonces, si hablamos de eso, pues hay un condicionamiento biológico con el cual hay que pelear, hay que hacer el esfuerzo por vencer ese deseo, ¿no? Hasta el videojuego, los videojuegos, hay personas que demoran 12 horas jugando, también genera ese estado de adicción. Entonces, como tú dices, el mismo organismo me está pidiendo ese placer inmediato, ¿sí? Entonces hay que luchar por eso. Ahora hablabas de lo de, por ejemplo, de que este semestre sí y que se proponen estudiar bien este semestre y desde el primer día, desde la primera semana voy a estudiar y no sé qué, pero resulta que el cerebro viene en descanso hace más de un mes, ¿sí? Donde si pasearon, compartieron con la familia, con los amigos, o sea, el cerebro de estudio, de procesamiento de información, no, está en recreo, ¿cierto? El cerebro está en recreo. Entonces el primer día de la primera clase, ojalá sea a las 7 de la mañana, a los 15 minutos, ¿qué sucede? Con el proceso de atención y concentración. Ya. Incluso podemos empezar a llamar al profesor, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, debo tener en cuenta que hay una serie de procesos que se deben organizar y que el organismo no está preparado para ese cambio, que debo ser consciente que si no he hecho ese esfuerzo, ya he perdido, el cerebro ha perdido esa capacidad de concentración, bueno, la capacidad no, el tiempo de concentración. Entonces a los 15 minutos el cerebro está en vuela, vuela, ¿sí? Y se fue por la ventana o se fue con la vibración del celular, con cualquier estímulo se va. Sí. Y igual llegó a la casa y entonces llegó cansado, se propuso estudiar y también a los pocos minutos su atención se va a ir a otro aspecto porque tiene que volver a condicionar y aumentar esos tiempos de atención y concentración. Que si no hay concentración, no hay memoria, si no hay memoria, no hay comprensión. Y entonces, partiendo de ahí, entonces se me va a empezar a dificultar el asimilar la información. Y es normal. Y si se me empieza a dificultar, si llego a la casa, empiezo a estudiar a los 15 minutos, encontré alguna pequeña dificultad, entonces ahí no estoy dispuesto a incomodarme mucho o no estoy entendiendo esto. La motivación baja y ya, y hasta ahí llego. Sí, y además el cerebro empieza a generar una serie de pensamientos que justifican, no lo hagas, ¿cierto? Entonces, y además suena racional y suena lógico. Ay, ahorita para qué no es el primer día, ay, no, estamos apenas empezando. Y ahí es donde tú dices, el que piensa pierde. Ahí, exactamente, ahí pensó y perdió. Entonces, no, pues el fin de semana, no tengo clase los sábados, el fin de semana, tengo un montón de tiempo, ese día me pongo al día en todo. Suena lógico, suena racional, pero ese pensamiento únicamente tiene la función, no hagas y comimos cuento. Entonces, y ahí está el placer inmediato, descansar ya. Y estudio, así sea en 2 horas, o estudio el fin de semana. Entonces opto por eso, en vez de decir, bueno, estudio ya, y más bien el fin de semana, si lo veo lejos porque hoy es lunes o lo que sea, pues ese día sí voy a poder descansar, pero no, me quedo con el placer inmediato. Sí, con la comodidad, ¿sí es? Con la comodidad, sí. En vez de mirar estrategias para adquirir hábitos, como esas estrategias que ustedes le enseñan a los estudiantes, las psicólogas del programa de acompañamiento del método Pomodoro, ¿cierto? Entonces, estudio hasta determinado tiempo, mi concentración no dio, empezó a echar globos, entonces me levanto, ¿sí? Porque ese lugar es para estudiar, no es para echar globos, entonces me levanto un momentico, ¿sí? Voy y escucho una canción movida que me guste, salto, brinco, bailo, pero regreso. Sí, y es que creo que a veces el problema o lo que se vuelve complicado ahí es como, entonces todo esto me toca a punta de fuerza de voluntad, y yo honestamente creo que un poquito sí, pero creo que también hay formas de hacerse la vida más fácil, que es lo que tú decías, hay muchas técnicas. Entonces, si, no sé, por ejemplo, si el hábito que quiero dejar es, no sé, las redes sociales o usar tanto las redes sociales,
pues entonces uno ahí tiene que ser un poco honesto con usted, con sí mismo y decir, bueno, si me está costando tanto en este momento, pues desinstalo las aplicaciones. ¿Sí? Con eso ahí ya no estoy simplemente confiando en mi fuerza de voluntad de voy a coger el celular, pero yo voy a ser tan fuerte que no voy a hacer lo que ya tengo automáticamente, porque pues por lo menos a mí me pasa que cojo el celular a ver la hora y de repente ya estoy haciendo otra cosa, ¿cierto? Entonces que no se me vaya para ya el automático, sino que cojo el celular y ya no está la aplicación. Entonces creo que eso es una forma de hacerse la vida más fácil. Y por el contrario también decir, bueno, que son cosas que obviamente nosotros también les ayudamos desde el programa de acompañamiento, pero es el tema de modificar un poquito el contexto. Entonces, Exacto. ¿qué quiere decir eso? Yo no me voy a ir a estudiar a la mitad de la cancha de fútbol mientras están jugando, porque la probabilidad de que estudie pues es muy bajita, y sí sería a pura punta de fuerza de voluntad, y pues no, eso se desgasta muy rápido. En cambio, si yo me voy a la biblioteca donde todo el contexto me está invitando a estudiar, la probabilidad de que yo estudie pues va a ser mucho más alta. Entonces sí creo que es importante también como pensar uno cómo se hace la vida un poquito más fácil cuando quiere generar un hábito, y también cuando uno quiere pues romper un mal hábito. Sí, es lo que denominamos los psicólogos control ambiental, ¿cierto? Y lo que hablamos en términos de toma de decisiones, ¿sí? La toma de decisión se ve realmente es en la conducta. Y como tú dices, una conducta es eliminar aplicaciones. ¿Sí? Llego a la casa y le entrego el celular a la mamá o al papá o a otra persona que esté ahí en la casa. O sea, para que si voy a estudiar no necesito el celular. Guardo el PlayStation o el Xbox o el Switch o la plataforma, no sé, la consola que tengan, la guardo y solo la saco el fin de semana. Me quito de una vez la tentación. Sí, sí. Con control ambiental y esas decisiones que se ven en acciones puntuales. Porque si no, simplemente quedó en el 31 de diciembre en el deseo. ¿Sí? Implica es actuar. ¿Sí? Yo siempre les digo que hay una palabra mágica. ¿Sí? Y la palabra mágica es hacer. Hacer y hacer a pesar de. ¿Sí? Hacer a pesar de que estoy cansado, hacer a pesar que tengo dolor de cabeza, a pesar de lo que sea, que tengo hambre o que tengo sed. No, lo voy a hacer. Este es el tiempo de estudiar y en 20 minutos, media hora puedo ir a comer algo, puedo ir a tomar algo para saciar esas necesidades. Pero entonces es hacer a pesar de. ¿Sí? Porque parte de esos cuentos que nos echamos, voy a hacer un comercial de Fedegan, no coman cuento, coman carne. Bueno, en tu caso es coman proteína, porque tú no comes carne. Entonces, no coman cuento, entonces coman proteína, por favor. Entonces, porque no nos comamos esos cuentos que nos echamos que justifican el no hacer. Entonces está, pero es que estoy cansado, pero es que fue todo el día, pero es que 2 horas en Transmilenio, pero es que... Y ahí se queda la motivación. Entonces me voy a incomodar y voy a hacer a pesar de. ¿Sí? Hacer la palabra mágica. Es muy difícil realmente. Pero sí, yo creo que de todas maneras uno también tiene que, como tú dices, ser honesto con uno mismo, porque, y también creo que a veces uno dice, listo, voy a estudiar todo el sábado, y digamos que el problema ahí es que todo el sábado no vas a estar estudiando, vas a estar haciendo otras cosas, vas a cansarte a las 2 horas. Entonces creo que a veces es un poquito como que uno se da muchos permisos que no debe. Entonces, no sé, la persona que dice, ok, voy a empezar a comer saludable, pero el lunes, ¿sí? Y pues justo es lunes y llegué a la oficina, llegué a la universidad y me ofrecieron, no sé, una torta. Un brownie con helado. Un brownie con helado. Entonces ya mejor el otro lunes. Y esa también es la otra cosa, ¿no? Como que a veces la mente piensa, o uno también, en parte de sus autoengaños, es el todo o nada, que creo que lo mencionabas de alguna forma al inicio. Entonces, o esto lo hago perfecto o no lo hago. Y la realidad es que momentos perfectos, pues no existen, ¿sí? Entonces, si yo me quedo esperando a ese día donde yo amanezca a las 4:30 de la mañana con muchas ganas de salir a trotar, pues me voy a quedar esperando. O el día que yo diga, cuando me despierte con un antojo de una ensalada con rábano, bueno, a mí no me gusta el rábano, por eso digo ese ejemplo, pues me voy a quedar esperando, nunca lo voy a hacer.
Y así, el día que yo me despierte y esté lleno de energía y con toda la disposición para hacer este trabajo que llevo postergando toda la semana, ese día sí lo voy a hacer, pues evidentemente que no lo voy a hacer. Ahí hay una trampa, me haces acordar de una trampa y una falsa creencia cultural, ¿no? La gente supone que para hacer las cosas debo tener ánimo, ¿sí? Y si es como tú dices, si espero el día que tenga ánimo, pues me voy a quedar esperando sentadito o acostadito porque ese ánimo no va a llegar, ¿sí? Sí, de acuerdo. Entonces, lo único que mejora el estado de ánimo y la motivación es hacer, empezar a hacer, ¿sí? Y puede ser que, como decimos, que al inicio el tiempo de concentración va a ser limitado y por tanto el nivel de comprensión va a ser limitado. La velocidad con que se aprende, el tiempo requerido va a ser más demorado. Eso hay que verlo como algo que es natural, porque el organismo se está adaptando a unos nuevos estados, ¿cierto? A la adquisición, a ese cambio, a la adquisición de los hábitos. Entonces, son procesos que son normales y no se dar ese 100%. O sea, y si la persona logró concentrarse 15 minutos, en esos 15 minutos, si uno le pregunta a la persona cómo se sintió esos 15 minutos, y la persona va a decir, pues no va a decir, uy, qué delicia, pero al menos va a decir, mejor, ¿sí? Sí, es como lo que hablábamos en un principio del ejercicio, es como llegar el primer día al gimnasio y uno querer levantar, no sé, 100 kilos, cuando a duras penas me cuesta levantar la maleta. Pues que a veces yo creo que esa es como la expectativa con la que llegan algunas personas, algunos estudiantes al semestre, ¿no? Como, listo, ahora sí voy a estudiar 4 horas seguidas y voy a hacer esto, cuando nunca han sido capaces, o como bien tú lo dices, llevan un mes sin hacer nada, pero hay unas personas que no han generado el hábito de sentarse a estudiar con, no sé, como con disciplina, etcétera. Entonces el día que lo quieren hacer de corrido, pues genuinamente no tienen desarrollado esa capacidad de hacerlo. Entonces, pues sí, toca de a pocos y a veces eso puede ser lo desmotivante, que como es de a pocos, pues no se ve el resultado ahí mismo, pero si se sigue, se puede llegar a donde la persona quiera. A donde quiera. Sí, eso es bien importante, ¿no? Eso quiere decir que el proceso de evaluación de la adquisición de hábitos debe estar centrado, o sea, es muy importante el proceso atencional también, en muchos procesos psicológicos. Aquí me refiero que yo voy a poner atenciones al logro. ¿Sí? Si tenía pensado estudiar 2 horas el primer día de clases y pude hacerlo 20 minutos, la persona va a decir, uy, no, me faltaron 1:40. Pero también puedo hacer la evaluación. Ni todos los semestres que llevo en la universidad es la primera vez que estudio al menos 20 minutos el primer día de clase. ¿Sí? Entonces la atención debe estar y la evaluación debe estar centrada en el logro y no en lo que hace falta. Entonces ahí va a ser más motivante. ¿Sí? Ya empecé, ya fueron 20 minutos, mañana será media hora o será... Iré aumentando poco a poco los tiempos de estudio y de concentración y el resultado se da, como tú dices. De alguna forma es como ir buscando como esa satisfacción, de alguna forma como esa recompensa en el proceso, más allá en el resultado final, como para que sea un poquito más fácil ir estableciendo el hábito. Entonces, sí, pues no sé, si el hábito que se quiere adquirir es comer mejor, pues entonces ir adquiriendo ese gusto progresivamente por las cosas, ¿sí? O por lo menos uno celebrarse como, bueno, nunca me había comido una lechuga en mi vida y hoy me comí al menos media, ¿sí? Como que al menos ya esa satisfacción y uno como celebrarse esas pequeñas victorias en vez de uno autoexigirse metas que sabe que no va a cumplir o hábitos que de pronto están todavía fuera del alcance de uno, pero ya poco a poco. Podría ser como algo así, ¿cierto? Sí, así es. El proceso de cambio es paulatino, progresivo, y la evaluación debe estar centrada en el logro. Y así la persona se puede mantener más motivada hacia el cambio. Y creo que una última cosa que me parece importante también mencionar es que parte de las cosas o de las razones por las cuales las personas no se cumplen esos propósitos de año nuevo o no adquieren esos hábitos, lo que tú decías, bueno, en primer lugar es porque a veces no toman la decisión,
pero a veces también es porque no hacen un plan de acción o una estrategia para cumplirlo. Entonces, si, no sé, si mi plan es estudiar más, pero nunca le abro el espacio, pues lo más probable es que no voy a poder adquirir ese hábito. Y lo mismo, ¿no? En cualquier cosa, si yo quiero comer saludable, pero nunca jamás hay comida saludable en mi casa, pues va a ser mucho más difícil. Entonces, creo que hay, como hablábamos ahorita también, ¿no? Como de modificar un poquito el contexto para que lo apoye a uno, creo que también es importante generar un plan o una estrategia que realmente a uno le vaya a apoyar en esa adquisición de hábitos. Sí, y entender que ese plan, por ejemplo, el cronograma para estudiar, ese plan y ese cronograma no es una camisa de fuerza. Ah, por supuesto que no. Es algo, es simplemente una guía. Y entonces uno no pelea con una guía, ¿cierto? Una guía es algo amigable, es algo agradable, no es una camisa de fuerza que yo puedo modificar. ¿Sí? Entonces hay que ver ese plan como eso, una guía amigable para lograr lo que yo quiero. Sí, es lo que tú dices, es preferible uno proponerse estudiar 2 horas a estudiar a no estudiar nada y estudiar 20 minutos, pero si uno nunca establece el tiempo para poder estudiar esas 2 horas, así no las estudie, pues lo de la probabilidad de que estudie esos 20 minutos va a ser también pues mucho más reducida, ¿no? Que sí creo que a veces ahí es donde fallamos muchos, porque yo creo que todos aquí somos, nos hemos propuesto adquirir nuevos hábitos y nos hemos quedado solo en las ganas o solo en el intento. Creo que a veces ahí es donde fallamos, ¿no? Bueno, ok, el hábito que quiero adquirir es este, o el que quiero dejar, ¿sí? Es tal, qué sé yo, sí, como por ejemplo también, no sé, no, mi plan ahora es empezar a correr, pero si yo sé que todos los sábados en la noche salgo con mis amigos y me acuesto a las 3 de la mañana, pues evidentemente que no voy a poder levantarme el domingo a correr, ¿sí? Entonces es como yo dentro de mi cronograma, mi plan de acción, mi estrategia, entonces digo, bueno, ahora en vez de salir los sábados, voy a salir los viernes, con eso el domingo sí me puedo levantar. Es como realmente aterrizamos esas cosas que queremos lograr en algo realizable, o si no, creo que lo que termina pasando, que yo creo que eso también nos ha pasado, es la frustración, ¿no? Quería lograr esto y no lo logré. Y ahora no solo no lo logré, sino que ahora además me voy frustrada. Y me quedo en la comodidad. Frustrado, en la comodidad, frustrado. Sí. Pero en la comodidad. Porque creo que a veces hasta preferimos quedarnos frustrados que salirnos de nuestra zona cómoda, ¿no? Exactamente. Entonces, el mensaje es, hagan lo que verdaderamente quieren hacer, lo que es verdaderamente más importante para ustedes en su vida. Y en estas decisiones y con estos hábitos se van a dar una vida realmente gratificante y satisfactoria, ¿cierto? Depende de esas decisiones y esos actos. Así es. Sí, creo que es como una invitación también para uno, así suena un poco idílico, de uno crear esa vida que uno quiere a partir de eso, de los pequeños hábitos y pequeños cambios que uno hace en el día a día. Y también, si uno no sabe cómo hacerlo, pues pedirle ayuda a alguien que sí sepa. Para eso estamos. Para eso estamos. Muy bien. Bueno, Iván, muchas gracias. Gracias a ti. Por esta conversación. Creo que yo también me llevo recomendaciones y reflexiones para mí misma. Todos aprendemos.